Bien, buenas tardes nuevamente a todos los participantes. Un saludo al doctor Araya, quien nos acompaña en esta ponencia, la última ya de estos 3 días que venimos desarrollando este evento que congrega a tres importantes congresos. Déjeme presentar y darle la bienvenida al doctor Roberto Araya. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de California, Los Ángeles, de Estados Unidos. Es magíster en Ciencias con mención en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Chile. Es autor de diferentes artículos de investigación, así como investigador de diversos proyectos con fondos universitarios y con fondos del Estado chileno. Actualmente se desenvuelve como docente en la Universidad de Chile y es investigador específicamente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación. El doctor Araya nos va a presentar el tema procesamiento del lenguaje natural y de imágenes para el análisis automático de clases con un smartphone. Adelante, doctor. Bien, voy a compartir mi presentación. Ok. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto, doctor. Bien, muy buenas tardes a todos. Voy a hablar en castellano, español. Si al final puedo responder también preguntas en inglés. Primero quisiera agradecer a Klinge Villalba por la invitación y a participar en este congreso y la oportunidad de compartir algunas experiencias que hemos tenido en el procesamiento del lenguaje natural y también de imágenes para el análisis automático de clases usando un smartphone. Y entonces yo pertenezco al Centro de Investigación Avanzada de Educación y al Instituto de Educación de la Universidad de Chile. Voy a dividir en 3 partes la presentación de hoy. Uno es cuál es el problema que queremos resolver y que necesitamos resolver. Segundo es, bueno, ¿qué pasa en el aula? Estamos pensando en el aula tanto básica, elemental, como media, en las escuelas. Y tercero, ¿cómo difundir buenas prácticas y cambiar las prácticas en el aula? Ese es nuestro objetivo final. Mejorar lo que son las prácticas educativas actuales y mejorar entonces el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, partimos por cuál es el problema. ¿Qué es el problema que queremos resolver? El problema central es que hay muchos programas que constantemente se implementan en los países y no se mide la efectividad. Ese es realmente el drama. Por ejemplo, cada vez que hay un cambio de gobierno, cambian los ministros y la plana mayor y vienen con nuevas ideas. Desde nuevos textos escolares, nuevos dispositivos, tablets hoy en día, ¿cierto? Ya unos 10 años son famosos, nuevos tablets, nuevos programas de capacitación, de formación, incluso cambios en distribución horaria. Hay muchos cambios que se hacen y realmente no se mide la efectividad. Y ese es el principal problema que tenemos. ¿Cómo hacerlo? Y aquí vamos a ver cómo puede ayudar la tecnología a este problema. Decía, hay textos escolares, constantemente están cambiando, se licitan nuevos textos, se argumenta que los anteriores no eran tan buenos, pero nunca nadie ha medido muy cuidadosamente el impacto de esos textos y de los nuevos textos. Bueno, hay equipamiento laboratorio, dispositivos, robots hoy en día, y bueno, todo lo que es TICS, con computadoras, con Wi-Fi, con, en fin, todo tipo de conexión a Internet. Y bueno, el problema es qué tan efectivos son. Aquí, por ejemplo, lo que ustedes ven es un estudio en Estados Unidos, abajo en el eje horizontal, voy a poner el horizontal,
Están las horas de capacitación, horas de entrenamiento a profesores. Cuando casi no hay un nuevo texto escolar, nada más sencillo que un nuevo texto. Cambió el texto. Y cuando hay muy poca capacitación, muy poco entrenamiento en el texto, prácticamente el uso diario de todas las lecciones es muy bajo, un 10%. Se requieren muchas horas de entrenamiento, de capacitación en el texto, por ejemplo, 100 horas, para que realmente se llegue a ocupar un 40%, que es lo que ocupa que se ocupa en todas las lecciones. Se requiere mucha capacitación. En otros países normalmente aparece un nuevo texto y prácticamente no hay capacitación, no hay entrenamiento de docentes y por lo tanto su uso es muy bajo. Es solamente un ejemplo de lo que se ha podido constatar eso en Estados Unidos, para ver que el problema no es tan sencillo. Lo mismo pasa con cursos de perfeccionamiento que se hacen a docentes, maestros, profesores, diplomados, ¿cierto? Y magísteres, hay muchos, y la pregunta es cuán efectivos son. Aquí hay un estudio de un profesor de Harvard, que es Thomas Kane y su grupo, que midió aquí un poco el cambio en el estudiante promedio, producto de capacitación de los docentes, cuánto cambian el aprendizaje del estudiante promedio. Y sé que ya sea que es un curso de formación certificado o con alguna alternativa o no certificado, no hay mucha diferencia y prácticamente todos esos cursos que hay, ¿cierto?, logran un impacto en los cursos a profesores, el impacto en estudiantes prácticamente nulo. Eso, incluso si uno hace un magíster, un máster en Harvard en educación, Thomas Kane de Harvard, también no es, realmente lo que se ve en el estudiante es muy bajo. Por lo tanto, no es un problema simple, pero aún así nosotros no lo medimos. Entonces eso muestra la importancia de medir. Si no, uno cree que esto puede producir grandes diferencias, pero la evidencia hoy en día dura es que cuando se mide rigurosamente es que hay que tener cuidado. La gran mayoría no produce cambios importantes en los estudiantes. Pero esto es muy antiguo. Comenius, ya en los 1600, proponía su Escola Ludus. Hay un bonito museo en la República Checa. Comenius, un padre de la pedagogía, proponía la pedagogía activa, proponía juegos como Ludus. Y bueno, me tocó años atrás ir a la República Checa y visitar, y la señora que me ayudaba con la traducción le pregunté si eran así las escuelas en República Checa, tal como había propuesto Comenius en el año 1600. Me dijo, no, muy distinto. Es la escuela tradicional. O sea, realmente sus ideas no, de alguna manera son muy poderosas, pero no pegaron. Hay otras como el constructivismo, ¿cierto? Hay otras como el aprendizaje cooperativo, otras como inteligencias múltiples. Nosotros yo traje años atrás al autor de inteligencias múltiples, otro profesor de Harvard. Muy interesante, fui a ver un par de escuelas en Estados Unidos que lo aplican, pero hoy día se ve poco. Y aún así, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esto en los estudiantes? Otras aplicaciones de la instrucción guiada y otras, por ejemplo, hoy día se habla mucho de centrar en el estudiante. Centrar en el estudiante, por ejemplo, suena interesante y algunos lo comparan con malabarismo. ¿Por qué? ¿Por qué malabarismo? Porque hacer una clase a todo el curso al mismo tiempo es como, digamos, malabarista con una pelota. Pero cuando hay dos grupos ya, tiene que manejarse con dos pelotas. Casi hay un grupo que hace una cosa, otro grupo que hace otra. Cuando hay tres grupos, son como tener tres pelotas y cuatro grupos, en este caso son cinco, ya se hace más difícil. El profesor tiene que ser realmente un malabarista. Y no solamente son más pelotas, sino que hay grupos que van más avanzados y grupos más retrasados. No son pelotas iguales. Y no solamente eso, algunas de entre ellas chocan entre dos grupos, de ciertas discusiones, en fin. El problema real, un malabarismo real, aplicar algunas de estas cosas. Por lo tanto, es muy importante saber si funcionan o no funcionan y cuánto le significa al estudiante. Pero si ahora uno va desde el punto de vista del estudiante, esto lo hizo unos estudiantes como de 12, 13 años atrás, ¿con qué veían ellos? Todos estos cambios en la clase. Aquí viene el profesor, que sí trabajen, y ahí están los estudiantes, algunos medio durmiendo, ¿cierto? Y ellos llevan el peso de la clase, los estudiantes sentían que llevan el peso de la clase. Es otra visión, la visión del estudiante. Entonces, es un dibujo que otros estudiantes me pareció muy interesante, como veían desde su punto de vista todos estos cambios, estas nuevas formas de enseñar. El problema no es sencillo entonces.
Y además está, por ejemplo, el efecto Dr. Fox, un interesante artículo, experimento por ahí en el Journal of Medical Education, que se hizo con psiquiatras y se hizo con profesores, en que se preparó una clase a propósito que no enseñaba nada con actores, pero muy bien hecha, ¿cierto? Y al final se les pidió con las encuestas a los estudiantes, que uno eran psiquiatras, se supone que un psiquiatra entiende muy bien, ¿cierto?, lo que quieren decir, y otro era con profesores de escuela, y todo el mundo quedó fascinado con la clase. Sin embargo, quedó seducido con la clase. Sin embargo, la clase estaba hecha para no transmitir realmente nada, cero. Entonces, también no es cosa de pasar una encuesta y se acabó. El asunto es más complejo. Una idea es ver la experiencia en salud. En salud es muy importante, como vemos hoy día el coronavirus, probar diferentes tratamientos, en este caso diferentes vacunas. Y eso yo tiene una manera rigurosa de hacerlo. Hay toda una experiencia en la industria farmacéutica. ¿Y cuál es la experiencia de ellos? Bueno, una experiencia interesante es la talidomida. Este es un remedio que se usaba para mujeres embarazadas y que produjo, al tiempo después se dio cuenta que produjo todas estas malformaciones en los niños. Malformaciones, ¿cierto? Aparecieron hasta que finalmente se dieron cuenta que era producto de este remedio. Producto de esto, por ahí en los años 50, 60, el Congreso norteamericano se pusieron todos de acuerdo, de izquierda, derecha, republicanos, demócratas, y pasaron una ley que ya no se podía, digamos, llegar y poner un remedio tan fácilmente en el mercado. Había que hacer unas pruebas muy rigurosas para antes de lanzar al mercado un nuevo remedio, una nueva droga, en fin, tal como lo vemos hoy en día con las vacunas, pero un año probando con unos métodos muy estrictos. Y ese es, lamentablemente, en educación, los efectos de diferentes tratamientos, diferentes maneras de enseñar a los estudiantes no se ven tan obviamente como acá. Esto era dramático. Esto unió a todo el mundo, a todo el Congreso, a pasar una ley muy rigurosa. En educación no se notan, es discutible, es mucho más suave el efecto, por lo tanto no tenemos nada así, pero poco a poco se está empezando a imponer lo que se llaman los RCT, Randomized Controlled Trials, y es muy similar a como lo hacen la industria farmacéutica, la industria de la salud, algo aleatorizado. Algunos toman el remedio, la droga, se ponen la vacuna, otros toman un placebo, que ellos no saben que es placebo, está controlado y cierto, y está aleatorizado, que toman uno u otro y después se van viendo en varias fases el efecto que va teniendo. Acá lo importante de educación es que se aleatoriza a nivel curso, son unos cursos sí, unos cursos no. Sea un tratamiento que se mida todo el año o al menos medio año. Digamos, tratamiento muy corto, el efecto es muy distinto. Entonces queremos tener todo el año y sobre todo lo más importante que sean test independientes estandarizados. Por ejemplo, una prueba nacional, serán terceros los que lo miden, incluso los que van directamente a la sala de clase a medir, vaya nadie del plan de implementación y los que diseñaron la intervención que hagan esto. Esto es como también se hace en la industria farmacéutica. La diferencia aquí es que está utilizado no a nivel de pacientes, sino que a nivel de curso. Por ejemplo, un cuarto básico de una escuela, otro cuarto básico de otra escuela, y en fin, todos los cuartos básicos, y todo el año tiene el tratamiento y se mide al principio de año. Hoy en día cada vez más están apareciendo tal como para las drogas y los remedios hay, está el Drug and Food Administration en Estados Unidos y en otros lados, pero ya también en Estados Unidos está lo que se llama World Works Clearinghouse, que es el del Departamento de Educación, que un poco monitorea de diferentes, digamos, tratamientos, que quiere decir diferentes programas educacionales, que puede ser un software, un texto, o en fin, muchas cosas que pueden ser distintas. Y si ustedes googlean World Works Clearinghouse, pueden ver muchos programas y cómo se ha medido su efecto. En Inglaterra está la Education Endowment Foundation, que ambos, digamos, son bien tradiciones más empíricas, ¿cierto? En Estados Unidos e Inglaterra. Y también el World Bank está muy interesado, el Banco Interamericano de Desarrollo, muy está interesado en empezar finalmente a medir el efecto de diferentes programas. Aquí hay un gráfico que muestra esto de
estudio que hizo el Banco Mundial, World Bank. Del año 80 casi prácticamente no se medía, no había estudios de efecto en aprendizaje de estudiantes. Pero poco a poco han habido cada vez más y en teoría tenemos ya cerca de 300 y en el 2016 y ya hoy día deben ser muchos más, que estudios todos los años se realizan para el efecto. Nosotros hemos realizado unos estudios en Chile, hemos también realizado unos estudios en Perú, estamos haciendo varios diferentes estudios, hemos trabajado con el Banco Interamericano del Desarrollo, que ellos han hecho también estudios autorizados controlados en Perú, en Costa Rica, en varios países. Mire que cada vez más, y esto está midiendo el efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo... Algunos efectos que han mostrado son, por ejemplo, desde donaciones, tecnología con uso no guiado, y programas tipo administrativos, materiales que pueden ser textos, incentivos a profesores, a estudiantes, incluso a padres, en fin. Y aquí está que está acá, que es tecnología con uso guiado, que ellos estiman, que tiene como un efecto como 0,17 de desviación estándar. Ya vamos a ver cómo es eso, qué significa 0,17 desviación estándar, pero tiene un efecto mayor. Todos son programas anuales, medidos con cierto estudio controlado aleatorizado. Importante que sea aleatorizado, si no hay un sesgo de selección y los efectos pueden ser 3, 4 veces mayores, si no son estudios rigurosos. Tener mucho cuidado cómo uno lo mide, si es todo el año y si es realmente lo utilizado, si no los efectos pueden ser mucho mayores. Entonces hay que comparar peras con peras. Algo interesante también es que hay unas tablas en Estados Unidos basadas en la experiencia de ellos, por ejemplo, en un tercer, cuarto grado, por ejemplo, en matemática, o en cuarto, quinto, los estudiantes aprenden el año como 0,52, 0,56 desviación estándar. O sea, eso es lo que aprenden. Niños más pequeños aprenden como 1,14 desviación estándar. Si uno toma una prueba al inicio, ve la desviación estándar de todos los estudiantes y aprenden un montón. En la medida que vamos subiendo de grado C12, aprenden, ¿cierto?, una centésima de desviación estándar. Se cuesta mucho más ver el progreso a medida que van sabiendo más, tienen más conocimiento acumulado. Así que uno, por ejemplo, si ellos decían, en principio tiene un 0,2 de desviación estándar, 0,18 de desviación estándar, que es más o menos como un tercio de esta cantidad, quiere decir que más o menos se aprende como un tercio de año. O sea, es como si fuera un programa que tuviera un 0,18 versión estándar, es como si se hiciera un tercio más de año de matemáticas. Un ejemplo que nosotros hicimos junto con el Banco Interamericano del Desarrollo y después hicimos también con el Ministerio de Educación, un programa que se llama Conectidea para los estudiantes. Aquí están los estudiantes y aquí están el público observando la clase y están usando unos tablets o computadores. Logramos 0,28 versiones estándar, es decir, más o menos la mitad de lo que uno aprende en un niño de cuarto grado. Es decir, que 0,28 versiones estándar significa que es como haber tenido medio año más de clase. Eso lo puede llevar a tiempo adicional y sabiendo lo que cuesta formar cada niño por cada mes, todo lo que invierte el Estado, podemos llegar a calcular, ¿cierto?, el beneficio que eso significa. Pero ese es un caso, un programa que nosotros hemos medido, y un programa que se usa con Internet, que tiene varias capacidades, sobre todo el trabajo en equipo, y que también lo hemos probado y hemos medido con el BID en Chile y en Perú. Es, digamos, medio año más de clases adicionales. Eso es lo que significa 0,28 de versión estándar. Cosas como que uno puede observar ahí, se me apuró esto, es cómo se piden ayuda a los estudiantes, se pueden pedir ayuda unos entre otros, y cosas como, por ejemplo, en realidad le piden más ayuda cuando pueden a un compañero que al profesor, eso es lo que mide aquí. Y los niños le piden, las niñas piden ayuda a niñas, y los niños, male to male, le piden ayuda a niños. Estos son estudios que hemos hecho con cuarto grado, o sea, uno puede saber mucho sobre el comportamiento de los estudiantes. Pero el problema es qué pasa a gran escala. Todos son estudios que, por ejemplo, en el caso que hicimos aquí en Chile, fuimos con 50 cursos de 25 escuelas. Otros son 100 cursos o 100 escuelas. En Costa Rica se hizo en 100 escuelas distintas.
Entonces, pero eso todavía es un efecto pequeño, o sea, y vemos el efecto, con eso podemos estimar el efecto que tendría en toda la población si se aplicara y se implementara de la misma forma. Y aquí nos hemos visto hasta acá el efecto de los estudiantes. Pero ¿qué podemos hacer cuando pasemos a una escala mayor? Ese gran desafío, por ejemplo, a todo el país o toda una región con un cierto programa. Y esas son las dificultades que vamos a tratar de abordar en esta presentación. Entonces ya vimos cuál es el problema. El problema central es que no se mide la efectividad de muchos tipos de programas. Si bien se está midiendo en muestras pequeñas significa 50, 100 escuelas, significa 10.000 estudiantes, por ejemplo, pero es muy distinto 1.000.000 de estudiantes, que sería, por ejemplo, un cierto nivel de todo un país. Entonces, el problema ahora es qué pasa en el aula. Lo primero que tenemos que saber qué está pasando realmente en el aula, porque tenemos que ver si cuando se implementa a gran escala, lo que hacen los docentes es lo mismo que se hizo en el estudio controlado, que es mucho más pequeño, que son 100 escuelas, no 50 escuelas. 50 escuelas monitoreadas durante todo el año es mucho más fácil que todo el país. Entonces, aunque uno pueda medir la efectividad de una muestra, como nosotros tuvimos 0,28 veces en estándar, es decir, que es medio año más de aprendizaje. El problema es cuando uno escala a todo el país, por ejemplo, cierto que pueden ser 200.000 estudiantes, en el caso de Chile para un nivel, nada más que cuarto grado, o en otros países puede ser mucho más, 1.000.000 de estudiantes. Me tocó estar en la India, y que eran otros números, por supuesto, son 100 veces los números que manejamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa en el aula? Ese es el desafío. ¿Cómo podemos saber qué pasa en el aula? Y es carísimo ir a visitar toda la escuela. Cuando uno tiene 50 escuelas y está haciendo un estudio, bueno, puede tener un equipo de 10, 15 personas que esté constantemente yendo a visitar las aulas y ver qué es lo que está pasando allí. Pero ¿qué hacemos cuando son ¿cierto? 10.000 aulas distintas que hay que monitorear todos los días? Pasó algo. No. Lo que pasa es que lo que hay en la sala de clase es realmente materia oscura, como dark matter. O sea, es una cosa que nadie sabe muy bien, cuesta mucho saber qué está pasando. Sobre todo si nosotros tenemos que monitorear 10.000 aulas, 10.000 salas de clase, saber qué está pasando allí es realmente un problema enorme. Es como en lo físico, el dark matter, o energía oscura, materia oscura. Ese es nuestro desafío realmente, porque queremos escalar a todo un país o toda una región. Entonces, detectar qué hay, dónde está esa materia oscura, qué realmente está pasando. Y hay dos ámbitos ahí, qué están haciendo los estudiantes, qué están haciendo los docentes, los maestros. Son los dos componentes que necesitamos entender y estar, digamos, poder monitorear qué está pasando día a día en las aulas, tanto con estudiantes como con docentes. Años atrás me tocó ver la experiencia japonesa. Ellos hacen estudios de clase para observar qué es lo que están haciendo. Ellos son profesores, y esta es una aula que me tocó ver. Ahí están los estudiantes, no se lo alcanzan a ver. Yo, por suerte, soy alto, podía estar parado aquí y tomar esta foto, pero están todo el rato observando y están anotando qué están haciendo los estudiantes. Bueno, este es un caso, un aula, pero antes de pasar a las 10.000 aulas o 20.000 aulas por ejemplo, un cierto nivel, como ser cuarto grado o quinto grado, tenemos que entender cuál es la metodología de observación. Japón tiene excelentes resultados educacionales y tiene una metodología de observación de clase y de perfeccionamiento de clase o lecciones, que se llama estudio de clase o lesson study, y después está lo que se llama clases públicas. Aquí está la clase, están los estudiantes, aquí están los profesores. Esto en Tailandia, este es un profesor japonés, los estudiantes eran tailandeses, y le iban traduciendo. A mí me tocó evaluar esta clase al final, un panel. Estaba un poco preocupado porque yo no hablo japonés ni tailandés, pero me dijeron, bueno, vea usted, hay mucho que es el comportamiento, por ejemplo, no verbal, el interés de los estudiantes en hacer la tarea, en fin, si responden o no, las caras que ponen, en fin, eso todo es parte de la materia oscura que queremos observar. De una foto que tomé, ¿cierto? Yo como evaluador estaba viendo que estaban haciendo la actividad que le estaba proponiendo el profesor. Esta es una clase también, aquí están los estudiantes, son todos profesores en Japón, todos reciben una guía que es como
el programa de qué es lo que va a hacer el profesor, qué pretende hacer, va, digamos, cada 5 minutos el tipo de preguntas que va a hacer, cómo el profesor cree que va a responder los estudiantes, y aquí están los estudiantes adelante en la sala de clase, por eso está haciendo la clase, con 2 cámaras se proyecta, para que uno pueda ver en detalle qué están haciendo cada uno de ellos, en Zoom, incluso lo que están escribiendo. Eso es una clase pública. Yo quedé realmente impresionado como lo hacían, me pareció poderosísimo, me pareció una forma de desarrollo profesional docente muy distinto a lo que nunca había visto antes, y que claro, con razón hay un trabajo detrás delicado que con razón produce muy buenos efectos en la calidad de educación. Esta es una clase que después nosotros llevamos hasta Chile, es una clase, y aquí hay profesores observando la clase, y todo por supuesto se proyecta en grande. Esta profesora no conocía a los estudiantes, recién los conoció aquí. Un buen profesor puede manejar estudiantes que nunca había visto antes, y que puede manejar la situación, y aquí están todos los demás observando, ¿cierto?, esa clase. Esta es una clase que me tocó hacer a mí en Japón. No funciona ahora. Tengo que sacar esto. Ahí sí. ¿Se escucha? Bueno, yo estoy hablando en inglés y la traductora está haciendo traducción. Soy estudiante japonés como grado 9, y aquí están los observadores de varios países, principalmente Japón. Esta es una clase de modelamiento computacional de incendios forestales. Están todos los demás profesores observando y anotando. Bueno, es un poco, es como un vuelo de autómata para que estamos enseñando a estudiantes de grado 9. Bueno, está aplicando las reglas de la propagación del incendio, y hay unos controles, tanto en quemas controladas como ir a echar agua. Y estas son las casitas, las casas que hay que salvar, y es como avanzando el incendio. Es un poco el incendio forestal. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que para observar lo que ocurre en la sala de clases, esa materia oscura, se requiere, digamos, hay una aproximación al detalle de qué realmente está ocurriendo, que es tanto verbal, lo que el profesor dice, como no verbal. Los gestos que hace, cómo se mueve la sala de clase, hay muchas cosas que se observan, y nosotros aprendimos mucho de ello con los japoneses, y sobre todo en el Asia, que se ha propagado bastante esto en Corea del Sur, en Singapur y otras partes. Pero ¿cómo lo hago sin estar ahí? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque no podemos ir a todas esas salas de clases un poco. Y aquí es donde entra tecnologías para el habla y la imagen que voy a presentar, lo que hemos estado trabajando. Y sobre todo usando un smartphone, que es un equipo que tenemos todos. Hoy día todos los docentes tienen un smartphone. Un equipo poderosísimo y que podemos tratar de utilizar. Primero, el habla, speech. La idea es tomar el habla, convertirlo a texto y ver qué estructura tiene, que es la estructura del curso del profesor. Vamos a ver 2 cosas, tanto palabras claves como vectores. En palabras claves, por ejemplo, si uno toma la cuenta de caperucita roja, ve qué personajes aparecen más, la frecuencia. Pero no solamente que aparecen más, sino que cada vez que aparece la abuelita, luego aparece la caperucita o aparece el lobo. Y si uno ve las concurrencias que aparecen en la frase, y esta es una cosa que hemos hecho con pequeño, puede producir un grafo, que de alguna manera resume que el lobo está detrás de la abuelita, ¿cierto? De alguna forma. Aquí está el leñador, en fin. La madre está medio aislada, y ese cuento lo puede reducir un poco en un grafo. Entonces también en unas clases, y el profesor graba en su smartphone, se va entonces esto y automáticamente se transcribe con diferentes transcriptores hoy en día, que tiene un poco de error, pero aún así es robusto como para producir la estructura de la clase. Aquí, por ejemplo, una clase que me toca a mí hacer, como la esa que mostramos en Japón, y terminar la clase me da una estructura. Aquí va más bien, era sobre más energía y la concentración de contaminación, eso. Y hay algo con el olor y el calor, pero mucho de la clase se puede traducir esto, y esto se compara en diferentes países. Entonces se podía traducir que hay el problema de energía, más energía, y produce contaminación, CO2, en fin. Es una estructura, terminada la clase tengo esa estructura. Ahora uno puede comparar diferentes profesores,
¿cierto? Y hicimos un estudio con finlandeses, que hemos trabajado bastante también. Ellos tenían unas 24 clases hechas por 24 profesores distintos sobre el mismo tema en grado 9, sobre energía, electricidad, y pudimos ver la estructura de lo que el profesor decía y se le hizo pretest y postea a los estudiantes para ver si algo de la estructura de la clase influía en cuanto aprendían. Y unos conceptos centrales, si los conceptos centrales cómo están ahí, qué rol juegan y qué importancia tienen lo que los estudiantes van a aprender. La sociología de vectores, y esto básicamente casa, aquí está todo el léxico, por ejemplo, 50.000 palabras, un 1 es la que corresponde a casa, pero uno ve con quién se acompaña esa palabra con otro, como decía Wittgenstein, el significado de la palabra está en su uso en el lenguaje, y cómo se acompañan palabras con otro, en vez de poner sencillamente ese vector, vemos qué correlación tiene con otras palabras, y uno puede llegar a lo que se llaman los tópicos, y esta es una clase en que se ven qué tópicos se establecen. Nosotros usamos los libros de texto, en este caso, por ejemplo, un proyecto en Finlandia, para ver cuáles son los tópicos principales, los libros en ciencia, en las escuelas, y vemos que esta clase tiene principalmente estos tópicos. Los tópicos, usamos método de clustering para saber cuáles son los principales tópicos que hay. Y, por ejemplo, pudimos ver muchas clases y el método automáticamente fue capaz de producir este árbol jerárquico, ¿cierto? Que clases están más relacionadas y correspondían que las clases de electricidad estaban relacionadas entre sí, ¿cierto? Que clases sobre radioactividad y sobre cinemática o de fuerza. Lo interesante es que aquí la máquina, basado en los textos, sacó los principales tópicos y después analizó los diferentes discursos del profesor y fue capaz de agrupar y corresponde más o menos a lo que uno diría que la agrupación natural que tendrían estas clases. Otra cosa que hemos hecho es tomamos todas esas clases, tenemos un montón de clases chilenas sobre física y vemos clustering, cómo se pueden agrupar esas clases, y hay algunas que son principalmente más de administración y feedback y otras clases que son más bien de contenido, son como 3 grandes supertópicos. Aquí cada una de ellas es una sesión completa, una clase, y son clases que aquí hay 3 ejes, uno más bien es contenido y science skills, habilidad en ciencia, es contenido y math skills, o más bien son skills en ciencia y matemática. Y uno puede ver diferentes clases como quedan ubicadas en estas 3 dimensiones. Aquí es una sola clase que va variando a través de cada 5 minutos en la trayectoria que tiene en este mismo espacio una sola clase. Son diferentes maneras de representar la información y que nos dan una idea de qué está ocurriendo realmente en la sala de clase. Y todo eso basado entonces en escuchar. Aquí otros métodos, ¿cierto? Nuevamente tomamos la palabra casa, que en 50.000 palabras hay una nomás que la tiene, las correlaciones con otras palabras, y luego está la manera de llevarlo todo esto a un vector más reducido, en donde se preservan, ¿cierto? Por ejemplo, gatos con gatos, perros con perros. Es decir, si uno lleva, interesante, a vectores y no trabaja más con palabras, puede representarlo en el mundo vectorial, y una vez en el mundo vectorial, que es una palabra, una frase, uno ya está en el mundo de las matemáticas que puede hacer muchas cosas, que lo hacen en álgebra lineal y en cálculo, puede hacer muchos algoritmos sobre ello. Algunas de ellas usando redes neuronales, ¿cierto? Y uno de los más conocidos es este Word2Vec. Hay métodos con redes neuronales, sin redes neuronales, pero por ejemplo, cerveza se representa con un gran vector. Y uno de los más conocidos, hace unos 2 años salió Alberto, hoy hay varios más, pero que se basa básicamente en sacar una palabra y tratar de predecir qué palabra es la que había, o tratar de predecir la próxima frase, y de acuerdo con eso ajustan unas redes neuronales para ajustarlo. Hemos usado nosotros, por ejemplo, en clases finlandesas, esos métodos como basados en llevar todo a embedded, ¿cierto?, del método del lenguaje y ver los vectores. Y por ejemplo, en algunas clases, aquí están en finlandés, a través de hacer clases es una clase de ciencia en que los estudiantes conversan con ellos y dialogan, si están más bien en la fase de orientación, en la fase de conceptualización, la fase de investigación, de las conclusiones o la discusión, 5 grandes categorías. Por ejemplo, esta zona claramente por aquí, cuando está hablando de esto, están un poco más en lo que es conceptualización. De esa manera podemos saber, a partir de lo que dice, y tenemos en el teléfono la transcripción, podemos saber qué está pasando. Pero aún más, hemos desarrollado una aplicación junto con los amigos finlandeses en que
hay un observador en la sala de clase que va constantemente, en tiempo continuo, presionando qué es lo que está haciendo el profesor. Por ejemplo, está exponiendo, está haciendo seguimiento, o está haciendo preguntas. Y este es un protocolo muy conocido que se llama COPO, que lo propuso el equipo de un premio Nobel de Física, que también se dedica a educación, que está en Stanford, y que este es el protocolo COPUS. Y entonces hay observadores que anotan esto, que están presentes en la clase observando qué está ocurriendo. Pero el problema, nuevamente, tenemos que tener un observador en la sala de clase. ¿Cómo podemos automatizar eso? Y aquí hay una clase, con niños, una clase pública, mucha gente observando, y aquí están presionando los botones los varios observadores, qué es lo que está ocurriendo en la sala de clase. Algunos enfocados en los profesores, otros enfocados en los estudiantes. Y luego esto produce, así, por ejemplo, cuando está lecture, nos está exponiendo el profesor a través del tiempo, entre 0 hasta la hora de clase, como yo estoy haciendo lecturing ahora, ¿cierto? Aquí está preguntando, yo aquí no me he preguntado, ¿cierto? Aquí el profesor está esperando, aquí está hace un experimento, u otro experimento en otro instante. Aquí está haciendo una pregunta de opción múltiple, o otra vez son preguntas abiertas. Se está moviendo a través de los grupos. En fin, aquí están las preguntas abiertas, haciendo preguntas abiertas. ¿En qué instante en toda la lección lo está haciendo? Pero eso requiere todo un trabajo. Lo que hemos estado trabajando a partir de la transcripción es poder nosotros adivinar, estimar en qué fase está de acuerdo a COPO. Esto que está acá en la parte azul, lo que es presenting, está efectivamente aquí presentando y está presentando acá a través del tiempo. Y guiding, el profesor está aquí guiando, está guiando aquí, está guiando acá. Y estos son diferentes predictores. El rojo, uno de los que nosotros hemos desarrollado, uno de ellos se presentó en el Congreso acá, por Pablo Uribe, y que estima, por ejemplo, aquí dice, no, ya no creo que esté presentando, pero aquí vuelve a subir, es un estimador, más o menos la acierta, y está abajo. Y, en fin, entonces lo que hemos podido desarrollar son, sin tener ahora que enviar a alguien a observar la clase, solamente escuchando la clase, a través del teléfono y escuchando en forma automática la transcripción que se obtiene automáticamente, poder estimar en qué parte está de acuerdo a un protocolo. Y aquí es lo interesante, porque no es necesario que haya nadie en la sala de clases, salvo el profesor con su propio smartphone. Y el smartphone está entonces transcribiendo y nos puede decir el profesor y a él, bueno, en qué momento estuvo realmente presentando, en qué momento estuvo guiding, y en fin, y las otras categorías que tiene COPO, sin tener que enviar un tercero. O sea, ahora realmente estamos en el poder pasar a tener 10.000 aulas, 20.000 aulas, y solamente está el profesor solo con su smartphone, ¿cierto? Que escucha, se conecta luego a internet y hace todo el análisis y nos puede avisar que también se está implementando, parte, por supuesto, todavía está algo incipiente, pero parte de lo que se está proponiendo se está implementando o no. Y esta es la gran transformación que va a poder escalar. Entonces, en resumen, ya vimos lo que es con palabras clave, con vectores, tecnología de procesamiento del lenguaje natural, con palabras clave podemos ver la estructura como un grafo, como vimos en el cuento de Caperucita Roja, cierta estructura que tiene la clase, pero a más trayectoria de la clase, y con vectores pudimos ver también llegar a hacer un clasificador automático, eso es básicamente Machine Learning, que aprende de muchas clases en cada momento, en qué parte del protocolo está, sin tener que tener a alguien en la sala de clase anotando. Como vieron ahí, habían varios anotadores en la sala de clase, pero ahora sin tener estos observadores presentes, el profesor solo puede, al hablar, le puede dar un diagnóstico de qué es lo que pasó. Pero imagen, ¿qué más podemos hacer imagen? No todo es hablar, hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, acá, contar esto es... no, salgo. ¿Qué es esto? Son personas, aparentemente. Aquí es lo mismo que está acá. Son estudiantes que tenemos, ¿cierto? Uno de los tantos programas, hemos usado OpenPose, que nos está diciendo, ¿cierto?, en la sala de clase dónde están los estudiantes. Y a partir de esto vamos a tener mucha información. Esto produce para cada estudiante las coordenadas de cada una de las partes del cuerpo, ¿cierto? Y puede producir coordenadas de la mano, aunque no hemos usado la mano todavía, el cuerpo sí.
Y con esto nosotros entrenamos un clasificador en que con diferentes cámaras decíamos gesticula de esta manera, gesticula de esta otra manera, y teníamos todas estas 7 cámaras, y luego con la información de esas cámaras y la clasificación, y usando estos esqueletos, que en este caso usamos OpenPO, pudimos clasificar un sistema que era capaz de decidir aquí si estaba gesticulando el profesor o no. Hay varios tipos de gestos, pero inicialmente queríamos saber si está gesticulando o no. ¿Dónde está? Bueno, y acá hay otros que son más difíciles de saber si está gesticulando o no. A veces un individuo lo pone de esa manera y dice, no es perfecto, todavía hay bastante que desarrollar, pero ya podemos tener, ¿cierto?, que el gesto es muy importante si el profesor está gesticulando o no. Es una cosa que estuvimos estudiando en un clasificador de gesticulación. Otra cosa muy importante es hacia dónde mira el profesor, pero queremos usar solamente el smartphone, como decíamos el profesor, no queremos usar aparatos especiales como eye trackers, solamente el smartphone, que está al fondo de la sala. Entonces, un proxy de donde está mirando es la dirección de la cabeza, hacia dónde está ahí los ángulos de la cabeza del profesor, y otro también es del cuerpo. A veces la mirada tiene más importancia que el cuerpo, pero muchas veces el cuerpo tiene más importancia. Por ejemplo, si usted viene a atacarnos un león, más que para donde, si nos está mirando, no es para donde él orienta su cuerpo. Si viene hacia nosotros es mucho más importante que la mirada, porque con la mirada uno puede tratar de engañar. Está como en el fútbol, trata de engañar con la mirada al defensa si quiere pasarlo. Entonces, muchas veces el cuerpo es más importante, da más información. Aquí es lo que logramos construir a partir del OpenPOS. Esto está para el profesor y los estudiantes, se está verificando al profesor, hacia dónde mira y dónde posiciona su cuerpo. Entonces, este es usando Machine Learning y usando el resultado de OpenPO, pudimos entrenar un sistema que lo hace bastante bien y es comparable a lo que lo harían evaluadores humanos que están viendo los ángulos, que están realmente están mirando al profesor y están orientando su cuerpo. Y a la derecha está un estimador de la sala de clase, donde están ubicados y hacia dónde acá se puede ver mejor. Este es el rojo hacia donde mira, estos son los hombros, ¿cierto? Y a donde apunta el cuerpo. Entonces, el rojo es donde mira y el verde un poco hacia donde apunta el cuerpo. Por ejemplo, este que está aquí está mirando para allá, pero tiene la cabeza en 90 grados, porque su cuerpo apunta en todo sentido. Entonces, podemos saber solamente con un smartphone al final de la sala de clase, y sobre todo al final de la sala de clase, porque muchos profesores intentan no grabar las caras de los estudiantes por razones de consentimiento parental. Entonces está detrás de la sala de clase y poder estimar, ¿cierto?, al profesor y los estudiantes dónde están mirando, la dirección de su cabeza y a qué posición está en la sala de clase y también la orientación de su cuerpo. Y todo esto sin más instrumentos que el smartphone del profesor. No es un equipo muy sofisticado, pero no, es distinto si no tuviera varias cámaras. Una sola cámara, la cámara del smartphone, con la calidad que normalmente tiene. Ese es un poco el desafío que hemos estado trabajando. Bueno, pero ¿qué pasa a gran escala? En parte, con esta información podríamos tener qué está diciendo el profesor, la estructura de la clase, de acuerdo a ciertos protocolos, y este lenguaje no verbal también tendríamos. Entonces, finalmente, si capturamos buenas prácticas, quisiéramos poder difundir esto y el cambio de práctica. Entonces, ahora vamos al tercer punto. El escalamiento de prácticas. Hemos encontrado buenas prácticas. ¿Cómo sabemos si están escalando? Y cómo ayudar a escalar, cómo ayudar a que otros sepan que eso está ocurriendo. Entonces, la idea central es que hay contagios simples y contagios complejos. Contagios simples como el coronavirus o como el SIDA u otras enfermedades que uno está cerca de otra persona y puede que se contagie. Contagio complejo es muy distinto, son los contagios de conducta. Por ejemplo, cambiar de dieta es muy distinto. El saber sobre dieta es un contagio simple. Yo sé que no hay que comer pizza, es muy fácil, todo el mundo lo sabe, pero el cambiar de comportamiento requiere algo muy distinto. Requiere primero que todo, aquí está el caso de la dieta, ¿cierto? Es simple saber qué hay que hacer, complejo es saber cómo cambiar. La idea central es que el contagio complejo requiere que varios otros, o sea, mi madre me dice esto, mi padre me dice esto, mi hermano, mis amigos, reiteradas veces recibo la información para empezar a cambiar, por ejemplo, de dieta, y sobre todo de personas cercanas.
Y una cosa central para ver si funciona es la idea de un Petri dish con biología que tenemos aquí, ¿cierto? Varias bacterias, en vez de eso vamos a tener varios grupos, y esos grupos vamos a ver que son, por un lado, cada grupo es como una red social, son un conjunto de profesores de varias escuelas, y acá tenemos tomas más o menos homogéneos sobre el tamaño, pero aquí hay de diferentes colores. O sea, hemofilia, por ejemplo, yo para cambiar de dieta, no es lo mismo que me lo diga un niño, ¿cierto? Un adolescente, que me lo diga alguien como yo, de mi edad, probablemente de mi género, de un vecino, ¿cierto? Eso es parte de la hemofilia, algo parecido a mí. Por ejemplo, hay un programa en Estados Unidos que se llama Patients Like Me, que tiene una red como 300.000 personas, que son gente que tiene diferentes enfermedades crónicas. Si yo tengo Alzheimer, recibí una recomendación de alguien que tiene cierto cáncer, no me ayuda mucho. Pero si es otra persona que me dice, mira, yo hago tal ejercicio, tomo tal tecito, tal té, y me ha ayudado, y si tiene Alzheimer es como yo, por supuesto que eso me ayuda. O sea, un componente es la hemofilia, la segunda componente es la topología de la red social. Por ejemplo, aquí se distribuye información. ¿Cuál de las dos es mejor? En la red en que aquí hay un super spreader, un influencer, y acá no lo hay. Hay como un clúster de gente que están conectadas. No hay un central. Bueno, cuando es contagio simple, es esto. Alguien que toca a los demás, transmite toda la información o los contamina a todos, los contagia. Pero en el caso de cambio de conducta es muy distinto. Esto no funciona. Si sabe algo, influye a ese, pero ese además recibe información de ese, todos cercanos a él. Y en este tipo de red, esa topología de red hace que haya más probabilidad de cambio de conducta. Entonces, son las cosas que queremos ver nosotros en educación, porque eso se ha hecho mucho en salud. ¿Qué topologías me ayudan para que se cambien las prácticas entre los docentes? Por un lado, yo sé si están cambiando o no, porque cierto, si con smartphone puedo recibir la información, pero ¿qué topología debo construir? De manera que uno reciba información de otro, de manera que logremos el cambio de conducta, en este caso, forma de hacer clase o uso de ciertos dispositivos o ciertos textos, en fin, por parte de profesores. Un trabajo muy interesante del profesor Centola de la Universidad de Pensilvania, el que muestra por ejemplo cada uno de los individuos, aquí hay como conexiones al azar, uno es lejano a otro, porque, en fin, en contagios simples, esto es mucho más poderoso y se distribuye mucho más, la información se contagia mucho más que acá. Pero en contagios complejos, este es mucho más poderoso, hay como clústeres que están entre ellos bastante conectados y con un pequeño puente a otros. Este tipo de topología permite cambio de conducta porque se requiere un contagio, o sea, un contacto reiterado por diferentes personas y cercanas a mí, de hemofilia. Y eso hace que empiecen a cambiar las conductas de las personas, que es muy distinto de otra forma. Una idea central también es como tener muchos Petri dish, cada uno de ellos, pues por ejemplo, aquí tenemos cientos de bacterias, y uno en algunos usa cierto método, en otros usa otro método. Y es un poco lo que estamos ahora. O sea, uno bajo una condición A son todos inicialmente iguales, ¿cierto? Y en condición B. Aquí aplico cierta metodología, cierta topología, lo conecto de acuerdo a cierta hemofilia, queda de acuerdo con otra, y veo qué es lo que pasa. Se llama sociología experimental. Y en este caso, la unidad de análisis, ¿cierto? Van siendo este conjunto de docentes, es otro conjunto docentes y son todos más o menos similares, pero puedo ver si lo que resultó aquí puede ser una casualidad en esta red particular. Pero si tengo 20 redes, ¿cierto? Cada uno con 50 docentes, y veo lo que pasa, versus estas otras 20 otras redes sociales, cada uno con 150 docentes, entonces puedo comparar estadísticamente lo que está pasando. Y es un poco el método que está detrás. Lo hemos estado empezando a usar nosotros, redes sociales territoriales. Que profesores producen video y eso lo ven otros profesores. Esta es una zona de Santiago y hay diferentes escuelas cuando hay celular que sí que están usando un programa y aquí están comunicando lo que están haciendo con ciertos videos que suben, videos de 2 minutos. Todos ellos lo pueden ver en su celular, en su smartphone. Y luego aquí hay una cierta comuna, están las escuelas que están usando de alguna manera, nos están avisando los smartphones que es lo que están haciendo,
Y nosotros ayudamos a establecer conexiones y esperamos que esas conexiones de alguna manera permitan que entre ellos se influyan y se propague las nuevas prácticas. Pues resumiendo, primero cuál era el problema, luego, ¿cierto?, qué pasa en el aula, que la materia es oscura, que la podemos aclarar un poco sin tener que ir para allá, gracias a los smartphones. Y tercero, esta idea de redes sociales y sociología experimental. Podemos ver cómo realmente qué hace que se contagien más con buenas prácticas una estructura, ¿cierto?, de conexión entre profesores que otras. Sentora citando al profesor Opp, que después que cayó el muro de Berlín y después toda la revuelta que hubo en Alemania Oriental, nos fue a todos a hacer encuestas y hacer unos estudios muy profundos de qué es lo que había pasado. ¿A qué se debía? Y dice, el profesor Opp mostró que la gente no se une a revoluciones solamente porque están descontentos. No es simplemente la rabia sobre los abusos civiles que hace que la gente se revolucione, se revuelte, vaya revuelta. No es la frustración ni la pobreza. Tampoco es que es por los sueños, ¿cierto?, de mejor bienestar. Ni siquiera por la promesa de libertad que tenían los alemanes orientales. Más bien, concluyó el profesor Hoppe, que tuvo varios años estudiante, ¿qué había pasado? El factor clave es las redes sociales. ¿Sí? Cómo está conectada la gente. Y eso hace que la gente cambie de conducta. Entonces, para cambiar de conducta, lo que necesitamos es finalmente montar esto sobre redes sociales apropiadas, pero todavía es un tema abierto, tenemos que investigar y ver cuáles son las más poderosas en la educación. Luego, entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Muchos programas no se mide la efectividad, apenas se miden en conjuntos pequeños de 100 escuelas, y ya eso es grande y toma un montón de recursos. Puede tomar un par de millones de dólares hacer un estudio controlado y utilizado con 100 escuelas durante todo un año. Pero necesitamos saber, para poder escalar, qué pasa en el aula. Para eso los smartphones son interesantes, un poderoso instrumento que nos puede avisar sin ir para allá, de acuerdo a ciertos protocolos nos puede decir ya qué está pasando. Y para difusión y cambio de práctica, ¿cierto?, hemos visto cómo podemos hacer experimentos hoy en día a nivel de varias redes sociales en paralelo, tal como en Petri dice lo hacen los biólogos, ¿cierto?, de esa manera poder saber qué tiene más efecto y qué, por ejemplo, estructura de una red social entre profesores, si es territorial o no, si el género ayuda o no, tiene que ser el mismo género o no, si el mismo nivel o no, si cuánto influye lo territorial, si se han visto esos profesores con otros, para producir, ¿cierto?, que se difundan estas prácticas educativas. Bien, eso es, muchas gracias. Tenemos entonces ahora 9 minutos para preguntas. Dejo de compartir. Listo, muchas gracias, profesor Araya. Si tuviese alguien del público presente alguna pregunta, lo puede hacer por el chat o abrir su micrófono. El chat, no estoy mirando el chat un segundo. Bien, dice Omar Teófilo. Buenas tardes, acerca de los contagios complejos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las variables críticas? Un contagio complejo puede derivarse a un contagio simple. Bueno, primero que todo, muy buena pregunta. Y yo invito a los interesados a unirse a nuestro grupo de investigación e intentar abordar este problema que creo que es sumamente interesante. La respuesta, Omar, es que no sabemos. Sabemos un poco lo que pasa en salud, que es donde esto más se ha aplicado. Interesante que esta tecnología se ha desarrollado en los últimos 10 años, pero aún no llega a educación. Aquellos que quieren trabajar en esto, y nos interesaría mucho conocer, vamos a liderar, ¿cierto?, su aplicación en educación. ¿Cuáles son las variables críticas que hacen que estos contagios complejos se difundan, se adopten ciertas prácticas? Creemos que es esencial, sí, por supuesto, tener una medición porque a gran escala, y eso es lo que interesa a gran escala a todo un país, ¿qué está pasando? Por eso los smartphones son sensores que tenemos en todos lados que nos están informando. Pero ¿qué estructura de red y cuáles son las variables en cuanto a
esa red que uno forma, cómo conecta a esos docentes. Por ejemplo, el docente Roberto recibe una información que el docente Omar Teófilo hoy día usó tal aplicación, y en fin, y además Roberto lo recibe de Antonio Silva Sprock, otro también que también usa esa aplicación, y en fin, pero deberían ser, cuán conocidos deberían ser, cuán similares deberían ser, y cómo armo esa red. Esa es parte de la investigación que estamos empezando y que nos parece muy interesante, tal como los RCT, Randomized Control Trial, los estudios controlados autorizados, lo adoptamos un poco al mundo de la salud. Queremos adoptar esta sociología experimental con los contagios. Ahora, la segunda pregunta, si un contagio complejo puede derivarse a un contagio simple. Básicamente no, porque un contagio simple es algo que basta que, como los memes son simples. Por ejemplo, si sabemos que el presidente del país encontró una novia, ¿cierto? Todo el mundo sabe inmediatamente eso, se pega y todo el mundo cuchichea eso rápidamente, es como un contagio como pegarse el coronavirus, ¿cierto? O la influenza. Un contagio complejo requiere, para cambiar conducta, es mucho más que información, requiere que muchas veces, yo voy a dejar de comer, por ejemplo, pizzas que me encantan, ¿cierto? Para poder bajar de peso, si ya no solamente mi madre y mi hermano lo dejaron, mis compañeros, ¿cierto? Y varias veces, uno es reiterado, varias veces, no basta una vez. Segundo, está el que sean de personas relevantes para mí. Seguramente un adolescente no es tan relevante lo que haga yo, pero es relevante lo que hagan pares más o menos similares a él y conocidos a él. Pero, ¿qué cosas son? ¿Qué significa conocido? Por ejemplo, en el caso de patients like me, por una persona de Alzheimer, no interesa que a lo mejor el otro sea del mismo sexo ni sea del mismo grupo étnico. Interesa más bien que tenga la misma enfermedad y tenga una historia parecida. Puede ser la edad que interesa, eso sí. Pero entonces es parte de nuestra investigación ver para diferentes programas, para poder difundirlo y que se adopten, cuáles son esas variables críticas. Eso es algo, digamos, que tenemos que investigar. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Doctor, y nos mostraba las experiencias que usted había tenido en aplicar este estudio en universidades de Finlandia, de Japón, ¿no? En el mismo acá Sudamérica. ¿Qué experiencias positivas y negativas le ha podido traer desde el punto de vista ya de enseñanza-aprendizaje, en aplicar este estudio de acuerdo a las edades de repente? ¿Cómo captaban los estudiantes? Bueno, hay dos cosas. Uno, el estudio en muestras pequeñas. Digo muestras pequeñas cuando tenemos 100 escuelas y tenemos 10.000 estudiantes. Todo un año que se ha seguido, que ya eso cuesta unos 1 o 2 millones de dólares hacer esos estudios. Y en nuestra experiencia con el programa Conectividad en Chile vimos que los estudiantes ganaban como, si era bien implementado, pero como eran 50 escuelas, podíamos estar encima de ellas exactamente con observadores que iban a ver el grado de implementación. En ese caso, obtuvimos como medio año más de aprendizaje los estudiantes de acuerdo a las pruebas normalizadas estatales, en el caso que hay en Chile. De manera que aún ciertamente no todo el mundo da positivo. En esto, más o menos 80% de los estudios controlados y autorizados dan cero o a veces negativo. En Costa Rica, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio sobre estos métodos de resolución de problemas que más centraban en estudiantes y les dio negativo. O sea, era peor que el método tradicional. Y fue algo muy interesante y sorprendió mucho al Ministerio de Educación en Costa Rica. Bueno, creo que el Banco Interamericano de Desarrollo también en el Perú vio One Laptop per Child hace 10 años, que se regalaron como 1 millón de laptops y dio resultado nulo, de acuerdo a los estudios que hizo ahí el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con GRADE, que es un centro de estudios que está en Perú. Ahora con ellos estamos haciendo otro estudio con Conectividad, ¿cierto? Para ver cuánto realmente impacta. Hicimos un estudio el año pasado con pandemia y todo, y bueno, los resultados son relativamente similares. Ahora, pero el desafío que viene es pasar ahora a todo el país. ¿Cómo escalar a todo el país? Porque estos son 100 escuelas, igual son 10.000, 15.000 estudiantes, no es menor un estudio así, no son 2 o 3 cursos, y todo el año.
y son recursos como 1 millón, 2 millones de dólares, cada uno de esos estudios. Pero ahora uno dice, oye, puede que haya funcionado bien, está en el 20% exitoso de programas que bien seguidos funcionan, en un grupo, una muestra pequeña de 100 escuelas. ¿Cómo pasa a todo el país? Cuando pasa a todo el país, hay muchas más cosas que no puedo controlar, hay muchas cosas que pueden ir para diferentes lados. Necesitamos saber qué está pasando, el primer problema. Ese fue la segunda parte de la charla, decir, bueno, ¿qué está pasando? Ahí los smartphones son esenciales. Me pueden avisar qué está hablando el profesor, qué está diciendo, que está usando las competencias que queremos o los objetivos de aprendizaje que estamos pensando. Se están usando los dispositivos que queremos también. Entonces, el smartphone es esencial, incluso para cómo se mueve el profesor, si qué gestos hace, podemos ver si en fin, hay cambios o no en su conducta, cómo se pasea a hacer la clase. Tenemos mucha información que nos puede decir si está cambiando en algo de acuerdo a lo que queremos o no. Y luego, el problema, sin embargo, es ahora, bueno, ya podemos saber qué está pasando. Cosa que quiero decir que está totalmente resuelto, porque tiene que tener smartphone, todo el profesor usar su smartphone, hay que lo implementen, y ya es un desafío. Pero con ese equipamiento podemos, en principio, mostrar unos mapas ahí que tenemos qué está pasando exactamente en cada escuela. Pero aparte de eso necesitamos que se difunda, se cambien las prácticas, aquellas prácticas que se mostraron ser exitosas en grupos de estudios controlados y utilizados pequeños, que son sin escuelas. Entonces, es ahí donde está el problema de difusión, y ahí está el problema de los contagios complejos, y cómo experimentar y poder saber cuáles son las variables críticas. Por ejemplo, esos estudios sociológicos mostrados después para la caída del muro de Berlín, que uno hubiera pensado que la gente estaba hastiada, que la gente quería más libertad. Finalmente lo que encontró este investigador alemán, uno de los más famosos sociólogos alemanes, es que más importante que eso era la topología de la red, cómo la gente estaba conectada uno con otro, que eso es lo sorprendente, que eso tiene tanta importancia. Entonces, cómo la gente se comunica con otro depende de otro y cómo, digamos, intercambian información constantemente. Y nosotros queremos ahora averiguar esto que produce estos fenómenos sociales, de cambio social, como el de Alemania, ¿cierto? Y también cambios en comportamiento, en conducta, en salud, en pacientes, que se ha visto que más o menos hay esas mismas variables son las que funcionan. Queremos ahora pasar a educación. ¿Cuáles son las componentes centrales, ¿cierto? Tanto la topología de las redes como, ¿cierto?, las características, ¿cierto?, que tan similares tienen que ser unos con otros, como para que se produzca este cambio que necesitamos en el sistema educacional. Es un poco el desafío. Bien, necesitamos pasar la hora, si puedo hacer una última pregunta. No, más bien agradecerle, doctor Araya, por esta presentación. Yo sé que a muchos interesa este tema y seguramente lo vamos a contactar, ¿no? Para continuar e integrarnos de repente a su grupo de investigación. Muchas gracias por su ponencia, de verdad hemos aprendido bastante y prestos también como universidad a colaborar con su equipo de trabajo y de investigación. Le agradecemos y agradecemos a todos los participantes y los invitamos a pasar a la sala de clausura para justamente esta ceremonia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.